El golpe en la ventanilla de mi auto sonó a las 3:47 de la mañana. Sé la hora exacta porque llevaba horas mirando el reloj del tablero, tratando de calcular cuántas noches más podría sobrevivir durmiendo en mi Toyota Camry 2009 antes de que el frío me matara. Diciembre en Monterrey no es broma. Incluso con 2 cobijas y cada prenda que poseía puesta, podía ver mi aliento empañando el parabrisas. El haz de la linterna me dio en la cara como una acusación. «Caballero, baje del vehículo, por favor». Batallé con la manija de la puerta, mis dedos tiesos y torpes por el frío. Cuando por fin logré abrir, me encontré cara a cara con un policía de Monterrey, un chavo, quizás de 20 y tantos, con esa expresión que ponen los policías cuando no están seguros si lidian con un borracho, un criminal, o solo otro despojo humano que la sociedad había desechado. Licencia y tarjeta de circulación. Mi nombre es Ricardo Arturo Cárdenas. Tengo 45 años y hace 6 meses era gerente senior de logística en Logística del Norte, ganando $1,500,000 de pesos al año con prestaciones completas y un fondo para el retiro que acababa de cruzar los 3,500,000. Ahora no tenía casa. Dormía en el estacionamiento de un Walmart en Monterrey, con 800 pesos a mi nombre y ningún lugar a donde ir. Le entregué mi licencia con manos temblorosas, en parte por el frío, en parte por la humillación de que un policía me encontrara así. La miró, me miró a mí y luego caminó de regreso a su patrulla para verificar mi información. Me quedé allí, en la oscuridad helada, abrazándome a mí mismo, viendo mi aliento cristalizarse en el aire. Este era el fondo, el punto más bajo al que un hombre podía llegar, o eso creía. El oficial se quedó en su auto mucho tiempo, demasiado. Podía verlo a través del parabrisas, mirando la pantalla de su computadora portátil con una expresión que no pude descifrar. Luego tomó su radio. Ahí fue cuando empecé a preocuparme. Verificar una licencia no debería tomar tanto tiempo. Verificar una licencia no requiere una llamada por radio, a menos que haya una orden de arresto. Pero yo no tenía ninguna. Nunca había violado la ley en mi vida. Solo era un tipo que lo había perdido todo, y no tenía dónde dormir. El oficial salió de su auto. Su actitud había cambiado por completo. Ya no me miraba como una molestia. Me miraba. No sabía cómo, como si fuera algo que nunca había visto antes. «Señor, necesito que se quede justo donde está. ¿Hay algún problema oficial?» «No estoy haciendo nada ilegal. Solo necesitaba un lugar para...» «Entiendo, señor. Solo quédese aquí. Mi capitán viene en camino». «¿Su capitán? ¿Por qué vendría?» «Por favor, señor, solo espere». 15 minutos después, una segunda patrulla entró al estacionamiento del Walmart. Un hombre mayor se bajó, 50 y tantos, cabello plateado, el tipo de rostro curtido que viene de décadas, de lidiar con cosas que la mayoría de la gente nunca ve. «Capitán», según la insignia en su uniforme. Los 2 oficiales se agruparon, hablando en voz baja, mirándome de vez en cuando. El capitán miró lo que fuera que había en la pantalla de la computadora portátil del oficial más joven. Incluso desde 6 metros de distancia, pude ver cómo cambiaba su expresión. Ambos caminaron hacia mí. «Señor Cárdenas», dijo el capitán. «Soy el capitán Francisco Moreno, policía de Monterrey. Necesito hacerle algunas preguntas». «¿Estoy arrestado?» «No, señor». Nada de eso. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Cuando el oficial Daniels verificó su licencia, se activó una alerta federal en el sistema. Una alerta que ha estado activa desde 1991. 1991. Yo habría tenido 12 años. No entiendo. ¿Qué tipo de alerta? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Los ojos del capitán Moreno estaban fijos en los míos. «Señor, necesito que responda una pregunta, y necesito que lo haga con la verdad. ¿Cuál es el apellido de soltera de su madre?» La pregunta me golpeó como un puñetazo. Mi madre, Isabel Cárdenas, de soltera Isabel Harmon, había muerto hacía 23 años. Cáncer de ovario. Sostuve su mano en el cuarto del hospital cuando falleció. Vi la luz abandonar sus ojos mientras mi padre sollozaba en un rincón. ¿Por qué preguntaban por ella?
Harmon, dije lentamente. Isabel Harmon. ¿Por qué? El capitán Moreno me miró fijamente por un largo momento. Luego sacó su teléfono y marcó un número. Alguien respondió al segundo timbre. Incluso en el aire helado de diciembre, incluso con mi mente tambaleándose por la confusión y el agotamiento, pude escuchar la voz al otro lado, fuerte y urgente. Habla el capitán Francisco Moreno, policía de Monterrey. Tengo aquí a un Ricardo Arturo Cárdenas. Fecha de nacimiento, 14 de agosto de 1979. El apellido de soltera de su madre es Harmon. Una pausa. Sí, señor. Estoy seguro. La voz al otro lado habló durante casi un minuto completo. Observé el rostro del capitán Moreno mientras escuchaba. Vi su expresión cambiar de curiosidad profesional a algo completamente diferente. Sus manos comenzaron a temblar. Entendido, señor. Lo mantendremos aquí. Sí, señor. Absolutamente. Colgó el teléfono y me miró. Realmente me miró, como si me estuviera viendo por primera vez. Señor Cárdenas, dijo, su voz ligeramente inestable. ¿Hay algún lugar cálido al que podamos llevarlo? Una cafetería. Quizás un lugar donde pueda tomar un café y esperar. ¿Esperar qué? El capitán Moreno intercambió una mirada con el oficial Daniels. Señor, no estoy autorizado a explicarle todo en este momento, pero puedo decirle esto. Hay gente que lo ha estado buscando durante mucho, mucho tiempo. Hizo una pausa. Gente importante. Y vienen para acá esta misma noche. Me quedé allí, en el estacionamiento del Walmart a las 4 de la mañana, usando toda la ropa que tenía, mi vida reducida a lo que cabía en el asiento trasero de un Toyota oxidado, y de alguna manera, imposiblemente, todo estaba a punto de cambiar. Déjenme contarles cómo un hombre pasa de ganar 1,5 millones de pesos al año a dormir en su auto en 6 meses. Comienza con el amor. Siempre lo hace. Conocí a Sofía Valdivia en 2015 en una carne asada de un amigo en la Ciudad de México. Ella tenía 34 años, yo 36, ambos saliendo de relaciones fallidas, ambos convencidos de que nunca encontraríamos a nadie. Era hermosa, no de la manera obvia que vuelve estúpidos a los hombres, sino de la manera cálida y cómoda que te hace pensar en envejecer juntos. Cabello castaño con mechones de canas prematuras que se negaba a teñir, líneas de expresión alrededor de sus ojos, una sonrisa que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Salimos durante 2 años. Nos casamos en 2017 en una pequeña ceremonia en Valle de Bravo. Solo familia y amigos cercanos, como ambos queríamos. Durante 4 años, pensé que tenía la vida perfecta. Sofía trabajaba como gerente de oficina en un despacho de abogados de tamaño mediano en Polanco. A veces la llevaba cuando su auto estaba en el taller. La acompañaba hasta el elevador. La besaba de despedida como un adolescente enamorado. El despacho se llamaba Garza y Asociados. Lesiones personales, en su mayoría abogados buitres, pero exitosos. El socio principal era un hombre llamado Mauricio Garza. Debía haberlo visto venir. Las señales estaban allí, como siempre. Noches de trabajo que se convertían en madrugadas. Ropa nueva, perfume nuevo. Una nueva atención a su apariencia. La forma en que inclinaba su teléfono lejos de mí cuando llegaban mensajes. Pero confiaba en ella. La amaba, y estaba demasiado ocupado construyendo una vida para darme cuenta de que ella la estaba derribando a mis espaldas. Lo descubrí en marzo de 2024. Sofía había dejado su computadora portátil abierta en la barra de la cocina. Estaba en la ducha, y yo buscaba una receta que ella había guardado. Cabrito, su favorito. Iba a sorprenderla con la cena. En cambio, encontré correos electrónicos. Cientos de ellos, de 2 años atrás. 2 años de no puedo dejar de pensar en ti. 2 años de lo de anoche fue increíble. 2 años de ¿cuándo lo vas a dejar? Mauricio Garza tenía 52 años, divorciado 2 veces, y aparentemente se acostaba con mi esposa en su oficina de esquina todos los martes y jueves mientras yo estaba en el trabajo, creyendo que todo estaba bien. La confronté esa noche. No lloró, no se disculpó, ni siquiera pareció sorprendida de que lo hubiera descubierto.
Quiero el divorcio, dijo, como si estuviera pidiendo comida para llevar. Mauricio y yo ya lo hablamos. Él me va a representar. Deberías buscar tu propio abogado. ¿Representarte? ¿Sofía? Él es la razón de todo esto. Él es la razón por la que he sido feliz por primera vez en años. Su voz era fría, plana, como si le hablara a un extraño. Nunca estabas aquí, Ricardo. Siempre trabajando, siempre cansado, siempre en otro lado en tu cabeza. Mauricio sí me ve. Te di todo. Me diste una jaula de oro, tomó su teléfono, probablemente para escribirle. Ya hablé con Mauricio sobre la división de bienes, la casa, los fondos de retiro, todo. Dice que con las leyes de Nuevo León tengo derecho a por lo menos el 60%. ¿Nuevo León? Vivimos en la Ciudad de México. Ella sonrió. No fue una sonrisa agradable. Mauricio tiene un colega en Monterrey que se especializa en la selección de jurisdicciones ventajosas. Al parecer, si establecemos residencia allí antes de presentar la demanda, las leyes son mucho más favorables, hizo una pausa. Para mí, debí haber luchado, haber contratado a mi propio abogado de inmediato, impugnado la jurisdicción, protegido mis bienes. Pero estaba en shock, un shock total y paralizante. Sofía se mudó al día siguiente. 3 semanas después, me notificaron de una demanda de divorcio presentada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por un juez que resultó ser compañero de golf del colega de Mauricio. El divorcio duró 4 meses. Se sintieron como 4 años. Mauricio Garza no solo representó a mi esposa, desmanteló mi vida entera con precisión quirúrgica. Cada bien que había acumulado durante 2 décadas de trabajo duro fue desmenuzado, analizado y redistribuido. La casa, para la cual yo había dado el enganche con dinero que había ahorrado antes de conocerla, fue considerada propiedad conyugal y vendida, con Sofía recibiendo el 65% de las ganancias. Mi fondo de retiro, dividido por la mitad, a pesar de que yo había estado contribuyendo durante 15 años antes de casarnos. Mi auto, mis ahorros, incluso los muebles que mi abuela me había dejado, todo se fue. El acuerdo final me dejó con 200,000 pesos y un viejo Toyota Camry que Sofía consideró que no valía la pena pelear. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte fue lo que Mauricio Garza me dijo afuera del juzgado después de la audiencia final. Llevaba un traje de 300,000 pesos. Lo sé porque Sofía me había mostrado fotos, había presumido de lo generoso que era. Su cabello era plateado y perfecto, su sonrisa era blanca y depredadora, y su brazo rodeaba a mi esposa como si hubiera ganado un trofeo. Sin resentimientos, Ricardo dijo, extendiendo su mano como si fuéramos socios comerciales cerrando un trato. No es nada personal. Así es como funciona el sistema. No le di la mano. Destruiste mi vida. Optimicé el resultado de mi clienta. Hay una diferencia. Sofía se rió. De verdad se rió. Esa risa cálida de la que me había enamorado, ahora dirigida a mi humillación. Acéptalo, Ricardo. Nunca ibas a llegar a ser nada. Simplemente me salí antes de que me arrastraras contigo. Mauricio la acercó más. Deberíamos irnos, cariño. Tenemos reservaciones a las 7, se dieron la vuelta para irse. Pero Mauricio se detuvo, miró por encima del hombro y «Cuídate mucho». Ricardo hizo una mueca de desprecio. Aunque, con lo que te queda, probablemente morirás en la calle. Se fueron riendo. Tenía razón, por supuesto, sobre lo de la calle. Los 200,000 pesos duraron 3 meses. Después de que el divorcio se finalizó en Monterrey, no tenía razón para quedarme. Sin trabajo, sin casa, sin conexiones. Intenté volver a la Ciudad de México, pero Logística del Norte había reestructurado mi puesto mientras yo lidiaba con el divorcio. 18 años de lealtad, desaparecidos con una carta modelo y 2 semanas de liquidación. Apliqué a otras empresas, docenas de ellas, pero a los 45, con un hueco en mi historial laboral y referencias que de repente parecían reacias a devolver las llamadas, las entrevistas nunca se convirtieron en ofertas. El dinero se acabó en octubre. Para noviembre, vivía en mi auto. Para diciembre, estaba estacionado en un Walmart en Monterrey.
la misma ciudad donde mi vida había sido legalmente desmantelada, preguntándome si la predicción de Mauricio Garza estaba a punto de hacerse realidad. Y entonces un policía tocó mi ventanilla. Preguntó por mi madre. Y todo lo que creía saber sobre mi vida resultó ser una mentira. El capitán Moreno me llevó a una cafetería 24 horas llamada El Amanecer en las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar para traileros e insomnes, con asientos de plástico y café que llevaba demasiado tiempo en la jarra. Una mesera llamada Lucha, que parecía haberlo visto todo y no estar impresionada por nada, nos atendió. Me sentaron en una mesa junto a la ventana y me invitaron a desayunar. Huevos, tocino, pan tostado, papas, la primera comida caliente que había tenido en 3 días. Comí como un animal, demasiado hambriento para sentir vergüenza. El capitán Moreno se sentó frente a mí, sorbiendo su propio café, observándome con una expresión que no pude descifrar. Señor Cárdenas, dijo finalmente, he sido policía durante 31 años. He visto muchas cosas raras, pero nunca una revisión de licencia de rutina se había convertido en una llamada con la Policía Federal Ministerial. Dejé de masticar. ¿Agentes federales? ¿Por qué los federales? Eso es lo que vienen a explicar. Miró su reloj. Deberían estar aquí en menos de 1 hora. Vienen en un vuelo desde la Ciudad de México, volando a las 4 de la mañana. Lo que sea que esté en su archivo, señor Cárdenas, es lo suficientemente serio como para que alguien despertara a un agente federal, lo subiera a un avión y lo enviara a una cafetería en Monterrey. En medio de la noche, Moreno se inclinó hacia adelante. ¿Hay algo que quiera decirme? ¿Algo en su pasado que pueda explicar esto? Negué con la cabeza lentamente. No tengo un pasado. Quiero decir, nada inusual. Crecí en la Ciudad de México. Mi papá era electricista, mi mamá ama de casa. Eran buena gente, gente normal. Mamá murió cuando yo tenía 22. Cáncer. Papá tuvo un infarto 5 años después. He estado solo desde entonces, sin antecedentes penales. Ni una multa de estacionamiento. ¿Servicio militar? Intenté enlistarme después de la preparatoria. Me rechazaron. Un soplo en el corazón. Resultó no ser nada, pero para entonces ya había empezado a trabajar. Moreno frunció el ceño. Y esta alerta federal ha estado activa desde 1991. Usted tenía 12 años. Tenía 12 años en 1991. ¿Alguna idea de lo que un niño de 12 años pudo haber hecho para terminar en una lista de vigilancia federal? Ninguna. Era un niño normal. Escuela, béisbol, videojuegos, nada que atrajera la atención federal. Nos quedamos en silencio un rato. Lucha rellenó nuestros cafés. Afuera, el cielo comenzaba a clarear, ese gris previo al amanecer que hace que todo parezca cansado y viejo. A las 6:23 de la mañana, una camioneta negra entró al estacionamiento. Se bajaron 2 hombres. Ambos vestían trajes, no caros como los de Mauricio Garza, sino del tipo funcional que usan los empleados de gobierno cuando necesitan parecer oficiales. Uno era mayor, quizás de 60, con el pelo canoso y corto, y la complexión de un exmilitar. El otro era más joven, de unos 30, y llevaba un maletín de cuero. Entraron en la cafetería como si fueran los dueños. Los ojos del mayor recorrieron el lugar una vez, me encontraron y se fijaron en mí. ¿Ricardo Cárdenas? Soy yo. Se deslizó en el asiento junto al capitán Moreno. El hombre más joven tomó el asiento a mi lado, encerrándome. Soy el agente federal Guillermo Tovar. Él es el agente federal Jaime Chan. Puso sus credenciales sobre la mesa. El escudo dorado de la agencia brilló bajo la luz fluorescente. Señor Cárdenas, lo que estoy a punto de decirle va a sonar increíble. Necesito que escuche con atención y guarde sus preguntas para cuando termine. Asentí, con el corazón martillándome las costillas. En 1987, un hombre llamado Alejandro Harmon fundó una compañía de tecnología llamada Sistemas de Defensa Harmon. En 4 años, la empresa era uno de los contratistas de defensa más grandes del país. Miles de millones en contratos gubernamentales, sistemas de armas de vanguardia, proyectos clasificados al más alto nivel.
Harmon, el apellido de soltera de mi madre. Alejandro Harmon tenía una hermana menor llamada Isabel. Isabel era considerada la más brillante de los dos hermanos. Se graduó del TEC de Monterrey a los 19. Tenía ofertas de todas las grandes empresas tecnológicas del mundo, pero eligió un camino diferente. Se casó con un hombre llamado Arturo Cárdenas, se mudó a la Ciudad de México y tuvo un hijo. Mi padre se llamaba Arturo. No podía respirar. Isabel Harmon Cárdenas era su madre, señor Cárdenas, y Alejandro Harmon, fundador de un imperio multimillonario de defensa, era su tío. Las palabras me golpearon como mazazos. Tío, imperio, miles de millones. Eso es imposible. Mi madre nunca mencionó. Hay una razón para eso. La voz de Tovar era suave pero firme. En 1991, Alejandro Harmon recibió amenazas de muerte creíbles de servicios de inteligencia extranjeros que querían acceso a su tecnología. La Secretaría de Gobernación y la Defensa Nacional tomaron una decisión. Toda la familia extendida de Alejandro sería puesta bajo protección, ocultada. Cualquier registro que los vinculara con Harmon sería sellado. Pero mis padres nunca dijeron nada. No se les dijo toda la verdad. Se les dijo que era una precaución temporal, que todo pasaría en unos años, pero las amenazas nunca cesaron. Y luego, en 1994, Alejandro Harmon murió en lo que se dictaminó como un accidente de avioneta. Recordaba ese año. Tenía 15. Mi madre había parecido diferente, más callada, más triste. Una vez le pregunté si algo andaba mal, y ella solo me abrazó y dijo: «A veces la vida no sale como uno la planea». Después de la muerte de Alejandro, su patrimonio pasó a una compleja estructura de fideicomiso. No se nombraron herederos públicamente para su protección. El fideicomiso ha sido administrado por un equipo de abogados y asesores financieros desde entonces. Esperando. ¿Esperando qué? El agente Chan abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. La puso sobre la mesa entre nosotros. ¿Esperándolo a usted, señor Cárdenas? El testamento de Alejandro Harmon fue muy específico. Su fortuna debía mantenerse en fideicomiso hasta que la evaluación de riesgo disminuyera, o hasta que su único pariente consanguíneo vivo, usted, cumpliera 45 años y pudiera ser localizado y verificado de forma segura. 45. Había cumplido 45 hacía 4 meses, el mismo mes que lo perdí todo. El fideicomiso valía aproximadamente $1.200 millones cuando Alejandro murió, continuó Chan. En los últimos 30 años, a través de una gestión cuidadosa y el crecimiento compuesto, esa cifra ha aumentado significativamente. Deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa. Miré el número impreso en la parte inferior. La cafetería comenzó a girar. $4.700 millones, señor Cárdenas. Esa es su herencia. Usted es el único heredero de Alejandro Harmon, y desde su cumpleaños número 45, el fideicomiso ha estado esperando a que lo encontráramos para completar el proceso de verificación. Abrí la boca para hablar, pero no salieron palabras. $4.700 millones. Estaba durmiendo en mi auto esta mañana. Tenía $800 a mi nombre. Me habían dicho que moriría en la calle. Y ahora 2 agentes federales me decían que era una de las personas más ricas del país. Hay una cosa más, dijo Tovar. Su madre le dejó algo. Una carta, para ser entregada solo cuando fuera verificado como el heredero de Alejandro. La escribió antes de morir y pidió que se guardara con los documentos del fideicomiso. Chan sacó un sobre, amarillento por el tiempo, con la letra de mi madre en el frente, para Ricardo cuando llegue el momento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Tómese su tiempo, dijo Tovar. Estaremos aquí cuando esté listo. Abrí el sobre y desdoblé la carta. Mi queridísimo Ricardo, si estás leyendo esto, entonces el día que siempre temí, finalmente ha llegado. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, has sobrevivido para verlo. Lo siento. Siento mucho todas las mentiras, por nunca haberte contado sobre tu tío Alejandro, sobre quién era realmente tu familia,
sobre la herencia que siempre estuvo destinada a ser tuya. Quise decírtelo tantas veces, pero tenía miedo. Miedo de que las mismas personas que amenazaron a Alejandro vinieran por ti. Tu tío era un hombre brillante, pero solitario. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Solía decir que eras lo más cercano que tendría a un hijo. Te visitó una vez cuando tenías 3 años. Probablemente no lo recuerdes. Te sostuvo en sus brazos y lloró. Dijo que eras el futuro, la única parte de su legado que realmente importaba. No sé cómo ha sido tu vida, no sé qué luchas has enfrentado, pero sé esto, eres un Harmon. Vienes de gente que construyó imperios, que cambió el mundo, que se negó a aceptar los límites que otros les impusieron. Lo que sea que te haya pasado, lo que sea que hayas perdido, levántate de las cenizas. Usa lo que Alejandro te dejó no para la venganza, sino para un propósito. Construye algo, ayuda a la gente, sé el hombre que siempre supe que podía ser. Te amo, Ricardo, siempre te he amado, y donde quiera que esté ahora, estoy orgullosa de ti. Tu madre, Isabel. Las lágrimas corrían por mi rostro. No me molesté en secarlas. Mi madre, la mujer que me había abrazado cuando tenía pesadillas, que me había enseñado a andar en bicicleta, que había muerto sosteniendo mi mano en un hospital. Había llevado este secreto toda mi vida. Me había estado protegiendo. Y ahora, finalmente, la protección había terminado. Levanté la vista hacia los agentes, hacia el capitán Moreno, hacia la cafetería que de repente se sentía demasiado pequeña para contener lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasa ahora? Tobar casi sonrió. Ahora, señor Cárdenas, lo llevamos a la Ciudad de México para que conozca a los fideicomisarios. Hay mucho papeleo, mucha verificación, muchas formalidades legales, pero esencialmente, se reclinó. Ahora reclama lo que es suyo. Miré por la ventana a mi Toyota Camry oxidado, todavía estacionado al otro lado de la calle. Hace 6 horas, no tenía hogar, ahora era multimillonario. Y en algún lugar de la Ciudad de México, Mauricio Garza se despertaba junto a mi exesposa, seguro de que me había destruido por completo. No tenía idea de lo que se le venía encima. Las siguientes 6 semanas fueron un torbellino de abogados, contadores y documentos. Los fideicomisarios, un equipo de 7 abogados y gestores financieros que habían custodiado el legado de mi tío durante 3 décadas, tenían su sede en una torre de cristal en Santa Fe, en la Ciudad de México. Me habían estado esperando durante años. Al parecer, tenían protocolos establecidos, procedimientos de verificación, planes de contingencia. También, para mi sorpresa, estaban genuinamente felices de verme. Su tío hablaba de usted a menudo, dijo la licenciada Margarita Chan, la fideicomisaria principal. No era pariente del agente Chan, solo una coincidencia. Tenía 73 años. Había sido la abogada personal de Alejandro desde la fundación de la empresa, y tenía el tipo de ojos agudos que no se perdían nada. Tenía una fotografía suya en su escritorio, la última que su madre le envió cuando tenía unos 10 años. No recuerdo haberlo conocido. Era usted muy joven, pero él lo recordaba. Ella sonrió. Solía decir que tenía los ojos de su hermana, los ojos de Isabel. El proceso de verificación fue exhaustivo. Pruebas de ADN, autenticación de documentos, entrevistas con personas que habían conocido a mi madre décadas atrás. La Policía Federal estuvo involucrada, junto con la Fiscalía General de la República y varias agencias cuyos nombres no se me permitió saber. Pero finalmente, después de 6 semanas de burocracia, verificaciones de antecedentes y firmas en documentos que apenas entendía, fue oficial. Yo era Ricardo Arturo Harmon Cárdenas, heredero legal del patrimonio de Alejandro Harmon, y mi valor neto era de $4.700 millones. El dinero era abrumador. No solo el número, sino lo que representaba. Sistemas de defensa Harmon se había vendido en 2001, pero las ganancias se habían invertido en todo, desde empresas tecnológicas jóvenes hasta bienes raíces comerciales. Era dueño de acciones en empresas de las que nunca había oído hablar, propiedades en ciudades que nunca había visitado,
cuentas en bancos que no se anunciaban a la gente normal. Pero nada de eso me importaba. No realmente. Lo que me importaba era lo que el dinero podía hacer. Quiero entenderlo todo, le dije a Margarita durante una de nuestras primeras reuniones. Cada empresa, cada inversión, cada activo. No voy a ser un propietario pasivo. Eso llevará años, señor Cárdenas. Tengo años. Lo que no tengo es ignorancia. Me incliné hacia adelante. Mi tío construyó esto. Mi madre lo protegió. No voy a desperdiciarlo. Margarita me estudió por un largo momento. Luego sonrió. La primera sonrisa real que le había visto. Realmente es hijo de Isabel. Me sumergí en el aprendizaje. Días de 18 horas estudiando informes financieros e historias de empresas, reuniéndome con ejecutivos y gestores de cartera, comprendiendo por primera vez el mundo que había heredado. Pero incluso mientras construía mi nueva vida, nunca olvidé la antigua. Nunca olvidé la sonrisa de suficiencia de Mauricio Garza. Nunca olvidé la risa de Sofía. Nunca olvidé las palabras. Probablemente morirás en la calle. Algunos llamarían a lo que estaba planeando venganza. Tal vez tendrían razón. Pero yo prefería pensar en ello como justicia. El tipo de justicia que el sistema legal no me había proporcionado. El tipo que solo el dinero y la paciencia podían ofrecer. Empecé con una investigación. Mauricio Garza no era solo un abogado de lesiones personales. Era el socio principal de Garza y Asociados, un despacho que había crecido sospechosamente rápido en la última década. Su lista de clientes era impresionante. Acuerdos importantes, pagos enormes, el tipo de victorias que ponían celosos a otros abogados. Demasiadas victorias, de hecho. Contraté a un equipo de investigadores, exagentes de inteligencia, exauditores del SAT, el tipo de gente que sabe dónde buscar y qué buscar. Su trabajo era simple: averiguar cómo operaba realmente Mauricio Garza. Lo que encontraron fue peor de lo que esperaba. Garza y Asociados no era solo agresivo, era corrupto. Fraude a aseguradoras, manipulación de testigos, peritos médicos sobornados que inflaban los informes de lesiones, una red de médicos dispuestos a proporcionar diagnósticos falsos a cambio de una parte del acuerdo. Mauricio Garza había construido su imperio sobre mentiras y se había vuelto tan confiado, tan arrogante, que había dejado de ser cuidadoso. La evidencia es sólida, me dijo mi investigador principal después de 3 meses de trabajo. Tenemos documentos, grabaciones, testimonios de exempleados. Si esto llega a las autoridades adecuadas, Garza está acabado. Le revocarán la cédula, cargos penales, prisión y Sofía. Está involucrada, pero de forma periférica. Ha estado manejando parte del lado administrativo, presentando reclamos falsos, coordinando con la red. Suficiente para acusarla de conspiración, probablemente, pero no es la mente maestra. Pensé en eso durante mucho tiempo. Sofía me había traicionado. Se había reído mientras Mauricio destruía mi vida. Se había ido con todo lo que yo había construido mientras yo dormía en mi auto. Pero no era malvada, no realmente. Era débil, codiciosa, fácilmente manipulable por un depredador que sabía cómo explotar sus inseguridades. ¿Merecía la cárcel? Quizás. ¿Quería ser yo quien la pusiera allí? No estaba seguro. Guarden todo, le dije finalmente al investigador. Pero no se muevan todavía. Hay algo que quiero hacer primero. ¿Y qué es? Quiero verlo a los ojos. Quiero que Mauricio Garza vea exactamente en quién me he convertido antes de que su mundo se desmorone. El investigador levantó una ceja. Es un riesgo. Si sabe que alguien va por él, no huirá. Los hombres como Mauricio no huyen. Son demasiado arrogantes para creer que alguien puede tocarlos. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el horizonte de la Ciudad de México. Organicen una reunión, algo que no pueda rechazar, algo que lo traiga directamente a mí. Y entonces le daré exactamente lo que se merece. La gala anual de filantropía de la Fundación Harmon se celebró en marzo en el Gran Hotel Ancira de Monterrey. 300 invitados. Ejecutivos de tecnología, políticos,
familias de dinero antiguo que habían estado donando a causas nobles desde antes de que yo naciera, y un invitado muy especial. La invitación había sido enviada en cartulina grabada, entregada en mano por un mensajero a las oficinas de Garza y Asociados. La Fundación Harmon tiene el honor de invitar a Mauricio Garza, Esquire, nuestra gala anual de filantropía como socio potencial en nuestra iniciativa de reforma del sistema de justicia penal. Reforma del sistema de justicia penal. La ironía no se me escapó. Mauricio aceptó en 24 horas. Por supuesto que lo hizo. La Fundación Harmon era una de las organizaciones benéficas más grandes del país. Una invitación como esta significaba acceso a donantes, a conexiones, al tipo de gente que Mauricio había pasado toda su carrera tratando de impresionar. No tenía idea de que estaba entrando en una trampa. Lo observé desde el otro lado del salón cuando llegó. Llevaba un traje aún más caro que el que recordaba del juzgado, 500,000 pesos, al menos perfectamente entallado. Sofía estaba de su brazo, radiante en un vestido rojo que probablemente costó más que mi antiguo sueldo mensual. Se veían felices, confiados, como si fueran los dueños del mundo. Mauricio se movió por el salón como un profesional, estrechando manos, charlando, coleccionando tarjetas de presentación. Era bueno en eso, tenía que admitirlo. Encantador de una manera reptiliana, un tipo de hombre que podía hacerte sentir la persona más importante de la sala mientras calculaba cómo usarte. Esperé a que estuviera solo. Sofía había ido al baño, dejándolo momentáneamente desatendido. Entonces me acerqué. Licenciado Garza. Se dio la vuelta, su sonrisa profesional ya en su lugar. Sí, no creo que nos hallamos. Se detuvo. El color se le fue del rostro. Ricardo, en carne y hueso. Le extendí la mano. Aunque ahora soy Ricardo Harmon Cárdenas. El apellido de la familia, ya sabes. No me estrechó la mano, solo se quedó mirándome. Mi traje brioni a medida, mis mancuernillas de platino, la confianza tranquila de un hombre que ya no tenía nada que demostrar. ¿Cómo es posible? Estabas en la calle, durmiendo en mi auto. Predijiste que moriría así, si mal no recuerdo. No entiendo. La Fundación Harmon. Tú estás conectado con... Yo no estoy conectado con la Fundación Harmon, Mauricio. Yo soy la Fundación Harmon. Dejé que eso se asentara. Mi tío era Alejandro Harmon. Quizás has oído hablar de él. Contratista de defensa. Construyó un imperio de la nada. Me lo dejó todo a mí. La boca de Mauricio se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. Es curioso cómo funcionan las cosas, ¿no? Hace 6 meses, me dijiste que yo no era nada, que nunca llegaría a ser nada, que moriría en una alcantarilla en alguna parte. Sonreí. Y ahora aquí estamos. En mi gala, en mi salón, rodeados de mis invitados. Ricardo, escucha. Estaba sudando ahora, su compostura rompiéndose. Lo que pasó entre nosotros fue solo negocios. ¿Lo entiendes, verdad? Nada personal. Me quitaste todo. Mi esposa, mis ahorros, mi casa, me dejaste sin nada, y te reíste mientras lo hacías. Mi voz era tranquila, casi agradable. Eso se sintió bastante personal para mí. Sofía apareció a su lado, su sonrisa desvaneciéndose al reconocerme. Ricardo, ¿qué? ¿Cómo? Hola, Sofía. ¿Te ves bien? ¿Disfrutando de la fiesta? Agarró el brazo de Mauricio, sus uñas clavándose en la manga. Mauricio, ¿qué está pasando? ¿Por qué está él aquí? ¿Por qué se ve como alguien que importa? Terminé por ella. Pregunta interesante. Tal vez debiste habértela hecho antes de ayudarlo a destruir mi vida. Saqué mi teléfono y miré la hora. Ah, justo a tiempo. ¿A tiempo para qué? Las puertas principales del salón se abrieron. Entraron 4 hombres, 2 con los trajes oscuros de agentes federales, 2 con los uniformes de la policía ministerial. Mauricio Garza, el agente principal, se acercó con las credenciales a la vista. Fiscalía General de la República. Queda usted detenido por fraude a aseguradoras, fraude electrónico y conspiración para manipular testigos. Tiene derecho a guardar silencio. Mauricio intentó correr. Dio unos 3 pasos antes de que un agente lo alcanzara y lo derribara al suelo. El salón estalló.
jadeos, gritos y teléfonos saliendo para grabar. 300 miembros de la élite de Monterrey viendo a Mauricio Garza ser esposado en el piso pulido. Sofía Garza, un segundo agente, se acercó a mi exesposa, que estaba paralizada en shock. Queda usted detenida por conspiración para cometer fraude a aseguradoras. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra. No, gritó Sofía, retorciéndose. Yo no hice nada. Fue todo Mauricio. Yo solo hacía lo que él me decía. Eso no es lo que indican sus registros de correo electrónico, señora. La esposaron de todos modos. Con delicadeza, profesionalmente, pero con firmeza. Mientras la pasaban a mi lado, los ojos de Sofía se encontraron con los míos. El rímel corría por sus mejillas. Su vestido perfecto estaba desaliñado. Se veía exactamente como me había sentido yo ese día fuera del juzgado. Destruida, humillada, indefensa. Ricardo susurró: «Por favor». «Lo siento, nunca quise». «Te reíste», dije en voz baja. «Cuando él me dijo que moriría en la calle, tú te reíste». No tuvo nada que decir a eso. Los agentes se los llevaron a ambos. El salón era un caos. Los reporteros que habían sido invitados para cubrir la gala ahora tenían la historia del año. Mauricio Garza, prominente abogado, arrestado por delitos federales en un evento de caridad organizado por un misterioso multimillonario, un multimillonario que resultó ser su antigua víctima. El agente Tovar apareció a mi codo. Eso fue dramático. Hace 5 meses me dijiste que reclamaría lo que era mío. Lo hice. Me refería al dinero. El dinero era solo el principio. Lo que reclamaba en realidad era justicia. Tovar me estudió por un momento. Su tío lo habría aprobado. Era un hombre que creía en las consecuencias. Yo también. La gala continuó, eventualmente. La gente es resiliente. El champán gratis ayuda. Para la medianoche, los arrestos eran solo una historia que la gente se contaba. Otro escándalo para chismear con cócteles, pero no me quedé a celebrar. Volví a mi habitación de hotel, me senté junto a la ventana y observé las luces de Monterrey brillar contra la oscuridad. Mauricio Garza iba a la cárcel. Sofía probablemente obtendría libertad condicional, tal vez unos meses de mínima seguridad. Era un pez pequeño y cooperaría. Sus vidas habían terminado. Todo lo que habían construido sobre mentiras y crueldad era polvo. Y yo apenas estaba comenzando. Mauricio Garza fue condenado 8 meses después. El juicio fue un circo mediático. Abogado prominente revelado como criminal de carrera, derribado por el indigente al que se burló y robó. Todos los noticieros lo cubrieron. La evidencia fue abrumadora. Mis investigadores habían hecho bien su trabajo. Y una vez que la fiscalía comenzó a cavar, encontraron aún más de lo que habíamos descubierto. Mauricio había estado operando su esquema durante casi 15 años. El juez le dio 22 años. Estuve en la sala cuando se dictó la sentencia. Mauricio me miró una vez, justo antes de que se lo llevaran. Sus ojos estaban vacíos. No quedaba arrogancia, ni encanto, nada más que la mirada hueca de un hombre al que finalmente se le habían acabado las jugadas. No dije nada, no me regodé, solo lo vi desaparecer por la puerta que conducía al resto de su vida. 22 años. Tendría 74 cuando saliera, si es que llegaba a esa edad. De alguna manera, lo dudaba. Sofía aceptó un acuerdo. 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, cooperación total con los fiscales. Lo perdió todo, por supuesto. La casa que Mauricio le había comprado, los autos, las joyas. Vivía en un estudio en una mala zona de la ciudad, trabajando como recepcionista en un consultorio dental. Una parte de mí sentía lástima por ella, una pequeña parte. Luego recordé su risa fuera de ese juzgado, y la lástima se desvaneció. La Fundación Harmón creció bajo mi liderazgo. Nos expandimos a la educación, financiando becas para estudiantes universitarios de primera generación. Construimos centros comunitarios en barrios marginados, creamos programas para ayudar a personas que habían sido condenadas injustamente, que lo habían perdido todo sin tener la culpa, que solo necesitaban a alguien que les diera una oportunidad.
Sabía lo que se sentía no tener nada. Quería asegurarme de que menos gente tuviera que sentirse así. Todavía tengo mi viejo Toyota Camry. Está en el garaje de mi casa en San Pedro, un lugar modesto, nada de lo que esperarías de un multimillonario. Podría haber comprado una mansión, un yate, una isla privada. En cambio, compré el tipo de casa que siempre quise. 3 recámaras, un jardín, un vecindario donde la gente saluda al pasar. El Camry está oxidado y abollado, pero lo conservo de todos modos. Me recuerda quién era antes de todo esto. Quién sigo siendo debajo del dinero y la fundación y el nuevo nombre. Un tipo que lo perdió todo. Un tipo que sobrevivió de todos modos. Un tipo que aprendió que tu vida puede cambiar por completo en un solo momento, para bien o para mal, y lo único que puedes controlar es cómo respondes. La semana pasada, revisando unos papeles viejos, encontré el acuerdo de divorcio. El documento que me lo quitó todo, firmado por un juez corrupto en un tribunal amañado. Lo sostuve por un largo momento. Luego lo puse en un marco y lo colgué en mi oficina, justo donde puedo verlo todos los días. No como un recordatorio de lo que Mauricio Garza me hizo, como un recordatorio de que los peores días de tu vida no tienen que ser el final de tu historia. A veces son solo el comienzo. Hay quienes dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, que debía haber esperado más. Otros creen que actué con la precisión de un cirujano en el momento justo. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías esperado o habrías movido tus piezas esa misma noche? Cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si conoces a alguien que está pasando por el peor momento de su vida, alguien que siente que todo está perdido, comparte esto con ellos. Porque la verdad es que ninguno de nosotros sabe lo que espera al otro lado de nuestras noches más oscuras. La mía fue una herencia multimillonaria y la oportunidad de reconstruirlo todo. La tuya podría ser algo completamente diferente, pero nunca lo descubrirás si te detienes. Así que no te detengas, sigue adelante y espera el golpe en tu ventanilla.